Hola chicos, buen día. Mi nombre es María Espinosa López, médico residente del Instituto Nacional de Salud del Niño. Continuamos con el segmento de neonatología y hoy vamos a ver un tema que también es preguntado con bastante frecuencia en los exámenes de salud y ENAN y que es sepsis neonatal. ¿Ok? Bueno, cuando hablamos de sepsis estamos hablando de un síndrome clínico, ¿ok? Donde va a haber o donde vamos a evidenciar signos sistémicos de infección que ya vamos a ver más adelante cuáles son. O si es que aislamos a una bacteria patógena del flujo sanguíneo. Cualquiera de las dos condiciones o ambas se refieren a sepsis, ¿ok? Ahora, hay ciertos términos que ustedes van a escuchar cuando hagan su internado o lo van a utilizar cuando hagan su serum, ¿ok? Y estos son sospecha de sepsis, es uno de ellos. Hablamos de sospecha de sepsis cuando el recién nacido está sintomático, pero en la historia clínica tenemos factores de riesgo que también vamos a ver más adelante cuáles son. ¿Ok? Hablamos de sepsis probable ya cuando hay signos o síntomas de infección. ¿Ok? Ojo, en sospecha el recién nacido es asintomático con factores de riesgo, mientras cuando hablamos de probabilidad, sepsis probable, ya hay sintomatología. ¿Ok? Signos o síntomas de infección. Y obviamente la sepsis confirmada será cuando hay la clínica, o sea, los signos y síntomas, y además nos llega el resultado de un hemocultivo positivo. ¿Ok? Bien. Ahora, la clasificación es súper importante, es una de las cosas que más preguntan, ¿ok? Y esta se va a dividir de acuerdo a la edad de inicio de los síntomas en dos. Hablamos de sepsis temprana y sepsis tardía. ¿Ok? Algunas bibliografías hablan de sepsis temprana, aquella que se produce las primeras 72 horas de vida del bebé. ¿Ok? Y otras bibliografías hablan de sepsis temprana, aquella que se produce los 6 primeros días. O sea, cualquiera de las dos que encuentren en el examen lo pueden marcar. ¿Ok? Y tardía, lo contrario, ¿no? Más de 72 horas en algunos, otros refieren 7 días o más. ¿Ok? Bien, ahora, ¿por qué diferenciamos, ¿no? Sepsis temprana y sepsis tardía? Porque la patogenia va a ser diferente. ¿Ok? Cuando hablamos de sepsis temprana, estamos hablando básicamente de una transmisión vertical. Es decir, se ha producido porque el bebé, ya sea intraútero o en su paso por el canal del parto, ha ingerido líquido amniótico contaminado, ¿ok? O ha estado en contacto con líquido amniótico contaminado, o sea, una corioamnionitis, o durante el parto vaginal, ¿no? Al pasar por el canal del parto en una madre colonizada o infectada, eh, la superficie del bebé va a estar, la superficie del bebé o sus mucosas van a estar en contacto con estos microorganismos, ¿ok? Entonces, transmisión vertical intraútero, ya sea por un líquido amniótico contaminado o durante el paso por el canal del parto, ¿ok? En una madre colonizada, ya vamos a ver por qué bacterias, o con una infección, ¿no? Ya sea una coriamnionitis, una infección urinaria, que son las más frecuentes. Entonces, esa es la patogénesis de la sepsis temprana, la transmisión vertical. Mientras que en la sepsis tardía, si bien también se acepta que uno de los mecanismos puede ser la transmisión vertical, ¿ok? Lo principal es la transmisión horizontal, es decir, el contacto directo con cuidadores o con el ambiente, ¿ok? Ya sea por disrupción de la piel o mucosas debido a procedimientos invasivos. O sea, generalmente pequeños que tienen mayores estancias en las unidades de cuidados intensivos neonatales, en los cuidados intermedios o que simplemente tienen alguna lesión y en casa se contaminan, ¿no? Ya sea porque sus cuidadores no tienen una adecuada higiene de manos o porque los pequeños tienen lesiones de continuidad que pueden predisponer a las infecciones o que tienen ciertos dispositivos, ¿no? Catéteres intravasculares, sondas, catéteres percutáneos, en fin. Bien, epidemiología tenemos pocos datos, la mayoría de datos son extranjeros, de literatura extranjera, pero acá del MINSA 2007 tenemos algunos datos, nos dicen que es una de las principales causas directas de muerte neonatal, efectivamente, muchos bebés se van por sepsis. Es responsable de aproximadamente 8,7% de muertes en este periodo de vida y es la segunda causa de mortalidad, ¿ok? Mientras que es la tercera causa de morbilidad. La tasa de incidencia es más o menos de 2,5 por cada 1000 nacidos vivos
Y en neonatos a términos hay una menor incidencia, de 1 a 2 por cada 1000 nacidos vivos, ¿ok? Eso es bastante cierto. Los recién nacidos pretérminos y aquellos que nacen con bajo peso van a tener un riesgo mucho mayor que los recién nacidos a términos con un peso adecuado, ¿ok? Bien, y esta es otra parte importante de la exposición, ¿ok? Los agentes etiológicos es algo que también les van a preguntar, ¿ok? Estreptococo del grupo B y E. coli son las causas más comunes de sepsis neonatal temprana e inclusive la tardía también, ¿ok? Esos son los dos principales agentes etiológicos de la sepsis neonatal, estreptococo del grupo B y E. coli, ¿ok? Otros agentes etiológicos que también debemos de pensar son Staphylococcus aureus, que va a estar asociado con compromiso de piel, hueso o articulaciones y que generalmente lo vamos a pensar si es que el bebé tiene algún dispositivo intravascular, ¿no? Una vía periférica, un percutáneo, etc. ¿Ok? Bueno, los gram negativos van a estar asociados sobre todo a sepsis tardía y presentes en aquellos bebés en cuidados intensivos neonatales. ¿Ok? Pensamos en estafilococo coagulasa negativo, sobre todo en los prematuros y en los portadores de catéteres intravasculares. ¿Ok? Y ahí a la derecha pues tenemos los agentes etiológicos, los agentes bacterianos más comunes que producen sepsis en recién nacidos a término. ¿Ok? Y según su frecuencia tanto en la sepsis de inicio temprano como la de inicio tardío. Y como vemos, estreptococo del grupo B y E. coli, ambos son los principales agentes etiológicos, sobre todo de la sepsis de inicio precoz, ¿no? Pero también tienen su predominancia en la sepsis de inicio tardío, ¿ok? Y como vemos ahí, Staphylococcus aureus es a la cabeza el agente etiológico más común de la sepsis de inicio tardío, ¿ok? Y después cualquiera de los que ven ahí pueden aislarse en un hemocultivo. Y con esto podemos responder algunas preguntas de los exámenes. Me preguntan aquí en el Salud 2008, el agente más frecuente de sepsis de comienzo precoz en el recién nacido, hemos dicho que son dos los principales agentes etiológicos de la sepsis de inicio precoz, estreptococo del grupo B y E. coli, y esas son las dos alternativas que debemos de buscar en la pregunta, y la única que tenemos es estreptococo del grupo B, esa es la respuesta, ¿ok? Bien. Con respecto a las manifestaciones clínicas, deben de saber ustedes, en general en pediatría y sobre todo en neonatología, los signos y síntomas son bastante larvados e inespecíficos. A menor edad, mayor inespecificidad de los síntomas, ¿ok? Entonces, lo principal, más que la sintomatología, que es bastante inespecífica, es la identificación de factores de riesgo en la historia clínica perinatal. ¿Okay? Pero bueno, de todos modos, ¿qué hallazgos clínicos se ha visto presentes en niños con sepsis? Hipertermia, ¿ok? En general, más que fiebre o hipertermia, los recién nacidos con sepsis, una de las manifestaciones es que no regulan adecuadamente la temperatura, ¿no? O hacen picos febriles o hacen hipotermia. Pero entre los dos lo más sensible es lo más frecuente es la hipertermia, ¿ok? Una manifestación puede ser distrés respiratorio y no necesariamente ser una enfermedad de membrana hialina, un síndrome de aspiración meconial, una taquipnia transitoria del recién nacido, sino es una manifestación de la sepsis, el distrés respiratorio. Bueno, anorexia está relacionado a pobre succión, ¿no? No quieren tomar su leche, no quieren succionar, ¿ok? A eso se refiere a anorexia. Vómitos o residuo gástrico, ¿ok? Es otro signo. A veces los bebés no vomitan, regurgitan o hacen residuo gástrico si es que están con una sonda. Eso es lo que también se ha visto. Ictericia, podemos pensar, ¿no? Que es una ictericia fisiológica o por leche materna o por un sinnúmero de causas, pero en realidad la ictericia por sí puede ser una manifestación clínica de sepsis. ¿Okay? Hepatomegalia también, ¿okay? Se ha visto con relativa frecuencia como un signo de sepsis neonatal. Letárgico, ¿no? El niño está más hipoactivo.
bueno, los recién nacidos de por sí paran durmiendo, pero de todos modos está hipoactivo y poco reactivo al estímulo, porque a un bebé cuando ustedes lo examinan, ¿no? Al toque comienza a llorar, se mueve, pero estos bebés cuando uno lo examina como si no le estuviéramos haciendo nada, ¿no? A eso se refiere letargia, hipoactividad. Bueno, y los demás con mucho menor frecuencia, ¿no? Pero también puede ser cianosis, hipotermia, ¿no? Como les dije, alteración de la regulación de la temperatura corporal, irritabilidad, llora el bebé, apneas, las apneas pueden ser un signo de sepsis, distensión abdominal o diarreas, ¿ok? Entre las menos frecuentes. Bueno, entonces como les dije, más que los síntomas, que como han visto son bastante inespecíficos, pueden ser presentación de sepsis como de cualquier otro problema en este grupo etario, lo más importante es la identificación de los factores de riesgo y esto es otra cosa, esto es otra diapositiva que ustedes deben grabarse, ¿ok? Los factores de riesgo los vamos a dividir en materno-perinatal, ¿ok? Dentro de los maternos perinatales, el principal factor de riesgo, el que se ha visto mayor asociación con sepsis, es la corioamnionitis, ¿ok? Seguida de la fiebre materna, o sea, una fiebre intraparto más de 38 grados centígrados, leucocitosis materna, un hemograma con más de 15.000 leucocitos, ¿ok? Alteraciones en la frecuencia cardíaca de la madre, ¿no? Más de 100 latidos por minuto, y del bebé también, más de 140, ¿ok? Líquido meconial espeso o maloliente también está asociado a sepsis, una ruptura prematura de membranas más de 18 horas, ¿ok? Un expulsivo prolongado, instrumentado séptico, múltiples tactos vaginales, sobre todo si ya hay una ruptura prematura de membranas, y la infección urinaria en el tercer trimestre. Esta diapositiva es súper importante, esto tienen que grabarse, ¿ok? Porque en los casos clínicos, como antecedente les va a venir cualquiera de estos, ¿ok? Y a ojos cerrados ustedes van a marcar sepsis neonatal. Bueno, esos fueron dentro del grupo de los factores de riesgo materno-perinatales. Y dentro del grupo de los factores de riesgo neonatales dijimos dos cosas, ¿no? El recién nacido prematuro y el recién nacido con bajo peso al nacer incrementan de manera considerable su riesgo para sepsis neonatal, ¿ok? El prematuro y bajo peso al nacer. Aquellos recién nacidos que hayan recibido cualquier tipo de procedimientos invasivos durante la reanimación, o sea, recién nacido que requirió reanimación neonatal y que fue intubado o le hicieron cateterismo intraumbilical o le pusieron una vía periférica, un percutáneo, en fin, es un factor de riesgo, ¿ok? Porque han producido lesión de continuidad de la piel o de las mucosas, ¿ok? Entonces, procedimientos invasivos en reanimación. Un Apgar menor o igual a 3 a los 5 minutos, ¿por qué? Porque si tenemos el antecedente de un recién nacido con Apgar menor o igual a 3 a los 5 minutos, implica que este recién nacido ha requerido maniobras de reanimación, ¿ok? Y por tanto, esto estaría asociado, el Apgar menor o igual a 3 a los 5 minutos está asociado con el factor de riesgo anterior, procedimientos invasivos en reanimación, ¿ok? Y malformaciones mayores con solución de continuidad y exposición importante de mucosas, por ejemplo, un mielomeningocele roto encima, ¿ok? Porque hay solución de continuidad, ¿ok? Eso es un factor de riesgo para sepsis neonatal. Y dentro de los factores de riesgo nosocomiales, el principal y a la cabeza es el lavado de manos, ¿ok? Por eso que cuando ustedes hagan su internado, van a ver con qué vigorosidad, con qué vigor las licenciadas siempre están fastidiándoles para que se laven las manos antes y después de evaluar a los bebés, porque se ha visto que es el principal factor de riesgo nosocomial para sepsis neonatal. ¿Ok? Bueno, el uso irracional de antibióticos también está asociado a los procedimientos invasivos, como ya dijimos, la hospitalización prolongada, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos neonatales, donde ya de por sí están los instrumentos, los ambientes están colonizados por bacterias bastante agresivas, y el hacinamiento, ¿no? Bien, y con eso podemos responder algunas preguntas. Dice, recién nacido de 2 días, ¿ok? Estamos dentro del rango de sepsis de inicio precoz, es llevado al hospital por presentar hipoactividad, ¿ok? Está letárgico, hipoactivo, es un signo inespecífico. Pobre succión, anoréxico, como vimos, ¿no? Y aquí está la clave de la respuesta, ¿ok? Con antecedente de madre sin control prenatal, que es otro factor de riesgo que creo que no lo consideramos,
madre sin control prenatal y encima ruptura prematura de membranas de 20 horas. Dijimos que sobre todo en general la ruptura prematura de membranas, pero sobre todo más de 18 horas ya es factor de riesgo. ¿Ok? Entonces esta señora tiene 2 factores de riesgo, o este bebé tiene 2 factores de riesgo. Y me dicen, ¿cuál es el diagnóstico más probable? A ojos cerrados la respuesta es una sepsis neonatal. Y miren, me ponen las 2 clasificaciones, temprana y tardía. Marcaré sepsis neonatal temprana porque el bebé tiene 2 días, ¿ok? O sea, sería 48 horas. Acá me dice, recién nacido de 12 horas, más pequeñito todavía, de madre primípara de 18 años, quien a las 32 semanas, y por aquí los pueden hacer confundir, quien a las 32 semanas presentó infección urinaria gestacional desencadenando el parto. O sea, quiere decir que el recién nacido es un pretérmino de 32 semanas y que lo que desencadenó la prematuridad, el parto pretérmino, fue una infección urinaria, ITU materna, no un antecedente ITU en el primer trimestre, sino ITU en el tercer trimestre. ¿Ok? Entonces tengo ahí 2 factores de riesgo. Al examen, peso al nacer 1400. Me olvidé de subrayarlo, pero ahí, este ni siquiera es bajo peso, este es muy bajo peso al nacer, ¿no? Menos de 1500, más todavía el riesgo. Y tiene un test de Silberman-Anderson de 8. Quiere decir que es un bebé que está con un distrés respiratorio, ¿verdad? Un distrés respiratorio severo encima. Y por aquí ustedes pueden dudar. Hemograma normal. Ya vamos a ver más adelante en los test diagnósticos que el hemograma es uno de los que tiene menor sensibilidad para el diagnóstico de sepsis. ¿Ok? Que el hemograma normal no va a interferir en el diagnóstico. O sea, valga la pena que les recalque en estos momentos que el diagnóstico es básicamente clínico y por los factores de riesgo, ¿ok? Los exámenes auxiliares lo que nos van a ayudar es no para confirmar, sino para el manejo o para el tratamiento antibiótico, para ver si lo suspendemos o lo continuamos. Eso lo vamos a ver más adelante, pero es importante recalcarlos porque aquí el hemograma normal les puede hacer dudar, ¿ok? Entonces, y encima me preguntan, ¿no? Ni siquiera me dicen cuál es el diagnóstico definitivo, sino, porque también piensan que pueden ustedes confundirse, cuál es su diagnóstico de primera elección. Con esos antecedentes, ¿qué puedo pensar? No me ponen como sepsis, pero en los bebés, como vimos en la clase de trastornos respiratorios del recién nacido, hablar de una neumonía neonatal es hablar de sepsis, porque en los bebés rápidamente hacen bacteriemia. ¿Ok? Entonces, la respuesta aquí, el diagnóstico de primera elección es una neumonía connatal, que sería igual a una sepsis neonatal temprana. ¿Ok? Siguiente pregunta. Dice, neonato de 12 horas, también es un bebé muy pequeñito, con antecedente de fiebre materna y ruptura prematura de membranas mayor de 18 horas. Y encima el líquido amniótico está maloliente, ¿no? ¿De qué color es el caballo blanco de San Martín, ¿no? Al examen, irritable y hepatomegalia, dos signos que hemos visto, 2 signos clínicos de sepsis. Entonces, ¿cuál es la posibilidad diagnóstica? Una sepsis neonatal y precoz, ¿no? Por el tiempo de vida del bebé. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos la evaluación? En la evaluación lo fundamental es la anamnesis, ¿no? Los antecedentes, ubicar en la historia clínica antecedentes maternos, perinatales, natales o nosocomiales, dependiendo del tiempo de presentación, ¿no? Entonces, lo fundamental es la anamnesis con los antecedentes prenatales, natales y buscando ahí factores de riesgo. Y bueno, el examen físico, ¿no? Para buscar ciertas cosas como las alteraciones de la temperatura, el hepatomegalia, el distrés respiratorio, en fin. Y aquí viene lo que estábamos hablando, ¿no? Los test diagnósticos para sepsis. Bueno, el diagnóstico clínico es difícil, ¿ok? Ya lo hemos dicho porque los signos son bastante inespecíficos y porque puede ocurrir bacteriemia en ausencia de signos clínicos, ¿ok? Puede estar asintomático, ¿ok? Ausencia de signos clínicos, pero ya puede estar haciendo una bacteriemia, una sepsis, ¿ok? Por eso que lo más importante son los factores de riesgo. Lo que nos indica, lo que nos orienta, este bebé tiene una sepsis y hay que iniciar el tratamiento, son los factores de riesgo, ¿ok? Todos los que hemos visto.
Entonces, lo que les decía, los test diagnósticos no ayudan en decidir cuáles neonatos requieren tratamiento antibiótico empírico. O sea, yo no voy a esperar a que me venga un PCR positivo, a que me venga un hemograma patológico, a tener un hemocultivo positivo para decir, ya voy a iniciar el tratamiento. No, ¿ok? Lo que nos ayuda a decidir qué neonatos requieren tratamiento antibiótico empírico es la presencia de factores de riesgo en la historia clínica perinatal, ¿ok? Los test diagnósticos lo que hacen es pueden ayudar en la decisión de interrumpir el tratamiento. O sea, el bebé puede tener todos los factores de riesgo, pero si por ahí un PCR es 0.1, un hemograma no hay mayor cosa, o encuentro más adelante un hemocultivo negativo sin el antecedente que la madre recibió tratamiento antibiótico, ok, por ahí que yo puedo suspender, ¿no? Obviamente dependiendo de la clínica y hay más cosas que aquí intervienen, ¿no? Pero la idea que quiero que se lleven es que los test diagnósticos lo que nos ayudan es en la decisión más, o sobre todo en la decisión de interrumpir el tratamiento, que de decidir si este bebé va a recibir o no va a recibir tratamiento antibiótico empírico, ¿ok? Esa es la idea. Bueno, ¿y qué test diagnósticos tenemos? A la cabeza, el hemocultivo, ¿ok? Los hemocultivos. El hemocultivo me va a dar el diagnóstico definitivo, como vimos al inicio en la segunda diapositiva, ¿no? Sepsis confirmada, cuando tengo el hemocultivo positivo. Si no, todas quedan en sepsis probable, ¿ok? Y es en la mayoría lo que tenemos, ¿no? Que por A o B motivos, porque la madre recibió tratamiento antibiótico intraparto, ¿ok? Sale el hemocultivo negativo. Ok, queda en sepsis probable. El que me da el diagnóstico definitivo es un hemocultivo positivo. Ok, digamos entonces que es el gold estándar para sepsis. Se requiere, ojo, un solo hemocultivo en un volumen suficiente. 1 mililitro mínimo cuando se usa un solo frasco de hemocultivo pediátrico, aunque aún de forma rutinaria en las unidades de cuidados intensivos neonatales, en la unidad de cuidados intermedios se siguen tomando 2 muestras, ¿no? 2 hemocultivos, ¿no? Pero ustedes, ya cuando hagan su internado, en fin, ya ustedes pueden decir, no, pero doctora, yo leí en tal bibliografía, que ahí lo encuentran ustedes al pie de página, que no es necesario tomar 2 hemocultivos, sino es suficiente un solo hemocultivo en un volumen suficiente, ¿ok? La sensibilidad depende del número de cultivos obtenidos. Y miren, con uno tenemos una sensibilidad del 90%, ya suficiente. Y obviamente del volumen de sangre usada para inocular. ¿Ok? Con un mínimo de 1 mililitro tenemos 2 veces más probabilidades de lograr un hemocultivo o un cultivo positivo. Porque es lo que, cuando se toman 2 hemocultivos, ¿qué es lo que se hace? En un frasquito 0,5 y en otro 0,5. Disminuye la sensibilidad, disminuye la probabilidad, ¿ok? De encontrar un hemocultivo positivo. Esa es la razón, ¿ok? Bien, dividir la muestra en mitades e inocular frascos, lo que dijimos, ¿no? Frascos aeróbicos y anaeróbicos es probable que disminuya la sensibilidad. Además, por ser un volumen muy pequeñito, 0,5 mililitros, no detectan confiablemente bacteriemia de bajo nivel, ¿no? Por ejemplo, cuando son bacteriemias de baja cantidad, por ejemplo, 4 unidades formadoras de colonia por mililitro, a menor volumen de sangre, menor probabilidad de obtener un hemocultivo positivo, ¿ok? Ahora, la muestra puede ser obtenida desde una vena periférica o a través de un catéter en la arteria umbilical, ¿ok? Dependiendo qué es lo que tengamos, ¿no? Bueno, otro test diagnóstico es el hemograma, ¿no? El hemograma debe ser, ojo, nace el bebé y se le toma el hemograma, eso no se hace, ¿ok? El hemograma debe ser obtenido de 6 a 12 horas después del parto. Lo que siempre se hace es hemograma PCR a las 12 horas de vida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recién a las 12 horas de vida alcanzan valores máximos de lo que se tiene que alterar, recién se comienza a regular todo el sistema inmunológico y ahí es que como que todo se normaliza, ¿no? O mejor dicho, como que todo alcanza sus valores máximos que tienen que alcanzar. Si no, si lo tomamos de forma precoz, podemos encontrar falsos negativos, ¿ok? El total de recuento de leucocitos, ¿ok? O sea, lo que generalmente buscamos en los adultos, ¿no? Ya tiene leucocitosis. En los neonatos tiene poco valor en el diagnóstico y pobre valor predictivo positivo, ¿ok? El total de recuento de leucocitos no nos sirve a nosotros, ¿ok? Más sí los subcomponentes del recuento de leucocitos, ¿ok? Son útiles para nosotros, sobre todo para excluir a los niños sin infección, ¿ok? ¿Qué cosa tenemos? Tenemos los neutrófilos absolutos y la relación inmaduros sobre neutrófilos totales, o sea, los famosos abastonados sobre
abastonados más segmentados, ¿ok? Esto identifica neonatos en los cuales es poco probable que tengan sepsis, ¿ok? O sea, si sale normal, ¿ok? Me está identificando a aquellos en los que es poco probable que tengan sepsis, ¿ok? Entonces me ayudan a excluir a niños sin infección. Es básicamente el valor de estos, de este test diagnóstico, de estos subcomponentes del recuento del leucocitario, ¿ok? Y a diferencia también en los adultos que más nos interesa la neutrofilia, ¿no? La neutrofilia, la desviación izquierda, en los neonatos es más significativo la neutropenia. ¿Okay? Es un mejor marcador debido a su mayor especificidad. ¿Por qué? Porque son pocas condiciones las que deprimen el recuento de neutrófilos en los neonatos. ¿Qué cosas? Sepsis, hipertensión materna inducida por embarazo, asfixia y enfermedad hemolítica. Entonces, busco en mi historia clínica. ¿Hay un factor de riesgo? ¿La mamá ha tenido preeclampsia, está hipertensa? No. ¿Cómo ha estado el Apgar? Cómo ha estado el pH, requirió reanimación, cómo fue, algo para asfixia, nada. Enfermedad hemolítica, hay incompatibilidad de grupo o de factor, nada. Entonces tengo neutropenia y no tengo ningún antecedente, ningún factor para ninguna de esas tres, entonces solo me quedaría sepsis, ¿verdad? Por eso es que me dicen que es el mejor marcador, ¿ok? Es el mejor marcador. Bien, y el otro es el índice de inmaduros sobretotales, ¿no? Que obviamente tiene mejor sensibilidad para predecir sepsis neonatal si es que está incrementado, ¿no? Y el punto de corte es 0.2. 0.2 o más, entonces tiene mejor sensibilidad para predecir sepsis neonatal, ¿ok? Bien. Las plaquetas, los recuentos de plaquetas. El recuento bajo es o sea, si hay plaquetopenia, es un indicador no específico, no es sensible y además es tardío de sepsis. O sea, cuando ya encontramos plaquetopenia en un neonato, quiere decir que está hasta el queque, ¿ok? Así es que no nos ayuda mucho. Y tampoco son útiles para seguir la respuesta clínica a los agentes antimicrobianos. O sea, no monitorizamos plaquetas para ver cómo está yendo el tratamiento, ¿ok? Puede permanecer, es que hay plaquetopenia, permanecen disminuidos días o semanas después de un episodio de sepsis, ¿ok? Así es que no es de mucho valor. Pero sí los reactantes de fase aguda, ¿no? Por ejemplo, en la PCR, la concentración aumenta dentro de 6 a 8 horas de un episodio infeccioso con un pico a las 24 horas. Por eso que no se pide, al igual que el hemograma, ni bien nace el bebé, sino generalmente a las 12 horas de vida para pincharlo una sola vez, ¿ok? Bueno, la sensibilidad es baja al nacer, ¿no? Entonces, por esta razón es que no lo tomamos ni bien al nacer. ¿Por qué la sensibilidad es baja al nacer? Porque requiere una respuesta inflamatoria con liberación de interleuquina 6 para aumentar la concentración, ¿no? Y eso no se hace en una horita, ¿no? Sino toma su tiempo. Entonces, mejora dramáticamente si la primera determinación se hace 6 o 12 horas después del nacimiento. Aquí está la razón por qué no se toman inmediatamente estos exámenes, ¿ok? Si tenemos dos determinaciones normales, por ejemplo a las 8 horas y a las 24 horas después del nacimiento, y por ahí a 24 horas después, tiene un valor predictivo negativo del 99,7%, ¿no? Entonces ahí nos puede ayudar para el diagnóstico, o sea, para excluir, ¿no? Básicamente, no, si sale todo normal, este bebé no tiene sepsis, ¿no? Ahora, si tenemos determinaciones persistentemente normales, esto es una fuerte evidencia que la sepsis bacteriana es poco probable y los agentes antimicrobianos se pueden suspender de forma segura, ¿no? Entonces nos sirve para el tratamiento, ¿sí? Bien, entonces por eso que es más importante que el hemograma y el recuento de plaquetas, ¿no? La PCR es algo que nos sirve mucho para excluir a los bebés que no tienen sepsis, nos ayuda entonces al diagnóstico y obviamente para interrumpir el tratamiento antibiótico, ¿ok? Nos sirve para diagnóstico y para tratamiento. Si es más de 1 miligramo por decilitro, la sensibilidad es 90%, ¿ok? Pero no es específico, ¿ok? Porque también está presente, también se incrementa en otras situaciones como distrés fetal, asfixia perinatal, aspiración de meconio, etc. ¿Ok?
Y otro que es mucho mejor inclusive que la PCR es la procalcitonina, ¿no? Que es un péptido precursor de la calcitonina liberado por las células parenquimales en respuesta a toxinas bacterianas, ¿no? Si tiene un valor más de 0.5 nanogramos por mililitro es equivalente o mejor que la PCR en detectar infecciones bacterianas, ¿ok? Pero bueno, al menos en mi hospital no hay. Creo que sí hay en el salud, ¿no? Bien, el tratamiento. Bueno, el tratamiento es básicamente dos antibióticos, ¿ok? Ampicilina, que me va a cubrir sobre todo listeria, ¿ok? Y un aminoglucósido, que puede ser amicacina o gentamicina, pero que se usa preferentemente la gentamicina, ¿ok? Ambos van a tener una actividad sinérgica contra el estreptococo del grupo B, que es el principal, junto con E. coli, agente etiológico, ¿ok? Y también para Listeria monocitógenes, que también no lo mencionamos, pero está en el cuadro, no les mencioné, pero está en el cuadro, es también un agente etiológico importante y que siempre se cubre, ¿ok? ¿Y quién lo cubre? ¿Quién es el más específico para él? Ampicilina, ¿ok? Bien, también podemos usar cefalosporinas de tercera generación como la cefotaxima y solo la cefotaxima, ¿ok? Ceftriaxona no usamos y ya vamos a ver por qué. Ahora, ¿cuándo usamos las cefalosporinas de tercera generación? Como alternativa al aminoglucósido, o sea, ampicilina más cefalosporina de tercera generación, en este caso cefotaxima, ¿ok? Sin embargo, se ha visto que su uso está asociado a un rápido desarrollo de resistencia y el uso prolongado es un factor de riesgo para candidiasis invasiva, ¿ok? Esas son las desventajas, pero la ventaja es que tiene una excelente penetración en líquido cefalorraquídeo y básicamente su uso está restringido en meningitis por gram negativos, ¿ok? Si sospechamos una meningitis, una sepsis y meningitis y hacemos una PL y encontramos sí que efectivamente hay una meningitis por gram negativo, rotamos, ¿ok? Quitamos el aminoglicósido y lo cambiamos por la cefalosporina de tercera. Y solo la cefotaxima, porque ceftriaxona está contraindicado en el periodo neonatal. ¿Por qué? Por el riesgo de kernípteros, ¿ok? La ceftriaxona lo que hace es desplazar la bilirrubina indirecta de su unión con la albúmina, y la ceftriaxona se une con la albúmina y lo que hace es incrementar la bilirrubina indirecta y por lo tanto hemos dicho, lo vimos en la clase de hiperbilirrubinemia, la bilirrubina indirecta es neurotóxica, ¿ok? Entonces el riesgo es alto de kernípteros, por eso no se usa ceftriaxona en el periodo neonatal, ¿ok? Bien. Ahora, con respecto a la duración del tratamiento. Si tenemos una bacteriemia, o sea, un hemocultivo positivo sin foco de infección identificable, el tiempo de tratamiento es 10 días. ¿Ok? 10 días. Ahora, si tenemos una meningitis pero sin complicaciones, ¿ok? Sin empiemas, hidrocefalias, en fin, y que es atribuible a estreptococo del grupo B, o sea, si hacemos la PL y el cultivo de líquido cefalorraquídeo nos sale estreptococo del grupo B, entonces el tiempo de tratamiento es 14 días, ¿ok? Otras infecciones focales secundarias de estreptococo del grupo B, que por ahí hizo sepsis y además hizo osteomielitis, endocarditis, en fin, periodos más largos, ¿ok? Más de 14 días. Y las meningitis por gram negativos, o sea, si hacemos la PL y el cultivo de líquido cefalorraquídeo nos sale E. coli, ¿no? El tratamiento es 21 días o 14 días después de obtener un cultivo negativo, ¿no? Si hacemos, por ejemplo, una PL de control a los 7 días y sale negativo, le damos 14 días más, ¿ok? Y bueno, obviamente seguimos usando en meningitis por gram negativos cefotaxima más aminoglucósido hasta los resultados de pruebas de sensibilidad, ¿ok? Bien. Ahora, ¿qué pasa si el hemocultivo nos sale negativo? ¿Cuánto tiempo le damos el tratamiento antibiótico? En realidad el tiempo es controvertido, pero el promedio es unos 7 días, ¿ok? Ahora, siempre hay que tener en cuenta, esto no quiere decir que si el hemocultivo nos sale negativo, ya que no hubo sepsis, no hubo infección, no hubo nada. Hay que tener en cuenta que la madre pudo haber recibido terapia antimicrobiana durante el trabajo de parto y por lo tanto
ese hemocultivo es un falso negativo, ¿ok? Eso hay que tenerlo presente, por eso que es importantísimo, vuelvo a recalcar, la historia clínica materno-perinatal. Bien, la decisión debe incluir la consideración de la evolución clínica, obviamente, los riesgos asociados con cursos más largos de agentes antimicrobianos, ¿no? El promedio es 5 más menos 3 días, ¿no? Y si se ha visto, o sea, en realidad la duración de la terapia antibiótica es bastante controvertida, ¿no? Porque también se ha visto que ha habido asociación entre administración prolongada, más de 5 días, con muerte y enterocolitis necrotizante. Sí se ha visto, lo cual no quiere decir que les dé a todos, ¿no? Obviamente, seguro en este trabajo estos bebés tenían otros factores de riesgo para enterocolitis necrotizante, ¿no? Prematuridad, bajo peso, en fin. Bien, con eso podemos responder algunas preguntas. La asociación apropiada de antibióticos para tratar la sepsis en un recién nacido es, ya hemos dicho, ¿no? Ampicilina más un aminoglicosio, que puede ser amicacina o gentamicina. Entonces la respuesta es amicacina más ampicilina. Recién nacido con antecedente materno de ruptura prematura de membranas de 48 horas. O sea, 2 días de estado con RPM. ¿Qué conducta debe seguirse? ¿Qué es lo que harían ustedes? Esperar y observar signos de alarma, o sea, van a esperar que el bebé haga la sintomatología, van a solicitar glucosa, electrolitos, no sé para qué, van a solicitar glicemia, calcemia, hematocrito, grupo, factor, tampoco sé para qué, van a administrar ampicilina y amicacina de frente de manera profiláctica, o van a solicitar un hemograma, un recuento de plaquetas, proteína C reactiva, hemocultivo. Como aquí no me dice si hay sintomatología o nada, pero hay factor de riesgo, ¿ok? ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Ok, si tenemos un recién nacido, ¿no?, con este antecedente de RPM, le solicitamos sus exámenes, sí. Por ejemplo, ¿no? Nace el bebé, tiene este antecedente, solicitamos exámenes e iniciamos el tratamiento. Eso es lo que se hace. Esa debería ser la mejor respuesta a esta pregunta. Pero entre administrar el tratamiento de manera profiláctica, ahí la malogra. Poner de manera profiláctica la malogra, porque no es que se hace de manera profiláctica, sino ya se hace como terapia, ¿ok? Entre eso y solicitar hemograma y todo lo demás, la respuesta sería la última. ¿Por qué? Si bien esto no se hace en la práctica, tendrían en la pregunta que darme más cosas, ¿no? Que está hipoactivo, o en fin, me tendrían que dar clínica para yo iniciar el tratamiento, ¿no? Para elegir la respuesta e iniciar el tratamiento. Pero ya de por sí les digo, ahí la pregunta no está muy bien planteada, la respuesta no está muy bien planteada, pero lo que se hace es lo siguiente: solicitamos los exámenes, sí, el hemograma, el PCR, lo cultivamos, empezamos a cultivar. ¿Para qué? Para iniciar el tratamiento. O sea, ahí la conducta debería ser esa: solicitar hemograma, PCR, hemocultivo e iniciar tratamiento antibiótico. Esa debería ser la respuesta, ¿ok? Pero bueno, digamos que la mejor respuesta sería la última. Bueno, esta pregunta: el tratamiento empírico inicial de sepsis neonatal de inicio precoz es, ya dijimos, ¿no? Ampicilina más un aminoglicósido, que puede ser amicacina o genta. Entonces la respuesta aquí es ampicilina más gentamicina. Aquí esta pregunta: en un recién nacido con sospecha de sepsis, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sospecha de sepsis era asintomático más factores de riesgo, ¿sí? ¿Cuándo debe iniciarse tratamiento? ¿Cuándo inicio tratamiento? ¿Cuándo hace la clínica? Ya hemos visto, ¿no? Si tengo sospecha de sepsis es porque puede ser que el bebé aún no me haga clínica, pero tiene factores de riesgo. ¿Qué hago? Inicio tratamiento, ¿no? Pero inicio tratamiento inmediatamente después de tomar muestras para cultivo, ¿ok? ¿Por qué? Porque el bebé todavía está asintomático, puedo darme el tiempo de tomar el cultivo, y además en neos esto es muy rápido, ¿no? Al toque se le toma el cultivo y se le inicia el tratamiento, ¿ok? Entonces, ¿cuándo debe iniciarse el tratamiento? Después de tomar las muestras para el cultivo, que es lo fundamental. Bien, estrategias de prevención, ¿ok? Para sepsis neonatal. ¿Cuáles se han visto que son efectivas? El tratamiento materno con antibióticos intravenosos intraparto para prevención de infecciones por estreptococo del grupo B. ¿Okay? Eso es lo que se ha visto, es la única intervención demostrada que disminuye la incidencia de sepsis neonatal precoz. ¿Okay? Por lo tanto, debo tener evidencia laboratorial que la mamá está colonizada o infectada por estreptococo del grupo B para yo
intraparto, darle el tratamiento antibiótico endovenoso. ¿Ok? Bueno, la profilaxis adecuada se da de forma electiva con penicilina, pero si no, ampicilina o cefazolina 4 horas o más antes del parto, ¿sí? Ahora, si la mamá tiene alergia a penicilina, pero no grave, o sea, quiere decir que no ha tenido episodios de anafilaxis, ¿no? De angioedema, la cefazolina es el tratamiento antibiótico de elección, pero si esta mamá sí tiene antecedente de haber tenido anafilaxia o angioedema, clindamicina, pero solo si la muestra rectovaginal es susceptible. Por eso les digo que esta estrategia de prevención se aplica a aquellas mujeres que se les ha tomado una muestra rectovaginal, se ha cultivado, ha salido estreptococo del grupo B y encima si me sale que es sensible a clindamicina, ahí lo puedo usar para aquellas que son alérgicas de forma grave a la penicilina, ¿ok? Esto no se hace en nuestro país, ¿ok? Esto es un aporte, pero esto no se hace en nuestro país, al menos no en la parte pública, porque no se cuenta con los reactivos o con los instrumentos necesarios para hacer el cultivo para estreptococo del grupo B, ¿ok? Bien, bueno, ahora, si la sensibilidad a clindamicina es desconocida o el estreptococo del grupo B es uno muy resistente, se usa vancomicina, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las indicaciones para usar agentes antimicrobianos intraparto? A ver, tener el cultivo positivo, el test molecular positivo para estreptococo del grupo B, ¿ok? Excepto si es cesárea, ¿ok? Si es cesárea, si no, pues porque no va a pasar por el canal del parto, ¿verdad? Ok, que no se hace en nuestro país. Colonización materna desconocida, con gestación menos de 37 semanas, RPM más de 18 horas o temperatura más de 38. Ahí también podemos usar agentes antimicrobianos intraparto, ¿ok? Y definitivamente lo hacen, imagino que lo han revisado o lo revisarán en el capítulo de ginecobstetricia. ¿Okay? Una bacteriuria por estreptococo del grupo B durante el embarazo actual o el antecedente de haber tenido un hijo con enfermedad invasiva por estreptococo del grupo B. O sea, esas son las indicaciones para usar agentes antimicrobianos intraparto para prevención de sepsis neonatal, pero sobre todo por estreptococo del grupo B. ¿Ok? Bien, ¿y cuáles son los desafíos clínicos en el manejo de sepsis neonatal? ¿Ok? 3 vamos a revisar. El primero, identificación de recién nacidos con signos clínicos de sepsis, que están sintomáticos y que tienen una alta probabilidad de sepsis de inicio precoz por los factores de riesgo, que requieren antibióticos pronto después del nacimiento. Obviamente, ¿no? Si tiene clínica y encima tiene los factores de riesgo, obvio que tengo que iniciar el tratamiento, ¿ok? Miren, la mayoría de neonatos con sepsis de inicio precoz muestran signos anormales en las primeras 24 horas, ¿ok? La terapia antimicrobiana de amplio espectro empírica después de los cultivos. O sea, eso es lo que vimos, ¿no? Eso es lo que está relacionado a una pregunta que revisamos. Iniciamos. Bebé, en este caso sería una sepsis probable, ¿verdad? Sepsis probable, inicio de terapia antimicrobiana de amplio espectro, empírica obviamente hasta obtener los resultados del cultivo, después de la toma de los hemocultivos, ¿ok? Bien, hay una mayor dificultad en distinguir recién nacidos con signos precoces de sepsis de neonatos con condiciones no infecciosas. O sea, debido a la inespecificidad de los síntomas, ¿okay? Es difícil distinguir, ¿no? Si es por sepsis o es por alguna condición no infecciosa, lo que estoy viendo, ¿no? La clínica que estoy viendo. Neonatos más maduros, ¿okay? O sea, a término, sin factores de riesgo para infección, y que mejoran clínicamente durante las primeras 6 horas, se ha visto que se puede suspender la terapia antimicrobiana y vigilar estrechamente. Es bastante arriesgado, pero se puede hacer. Ya depende del médico tratante, ¿ok? Ahora, si mientras estás vigilando estrechamente observas cualquier empeoramiento, iniciar prontamente agentes antimicrobianos postcultivos. ¿Ok? El segundo desafío, identificación de neonatos de aspecto sano, ¿ok? Estos están asintomáticos aparentemente, pero tienen alta probabilidad de sepsis de inicio precoz, o sea, acá sería una sospecha de sepsis, ¿no? Que requieren agentes antimicrobianos pronto después del parto. Acá es sospecha de sepsis. Entonces, ¿a quiénes tenemos acá? Tenemos acá a los neonatos con uno de los factores de riesgo para sepsis, ¿no?
los que hemos revisado en nuestros cuadros. En este caso nos dicen colonización por estreptococo del grupo B, RPM más de 18 horas o coriamnionitis, ¿no? Pero en realidad cualquiera de los factores de riesgo que hemos revisado. El riesgo de infección en el recién nacido varía considerablemente con el factor de riesgo presente, ¿ok? Hay mayor riesgo con coriamnionitis y con las colonizadas con estreptococo del grupo B que no reciben profilaxis intraparto. O sea, de todos los factores de riesgo que nosotros hemos revisado, a la cabeza es coriamnionitis. ¿Ah? Ahí sí ni pensarlo dos veces. Ahí sí inicia tratamiento antibiótico. ¿Ok? Bien, entonces, eso, ¿no? La decisión de tratar a un neonato de alto riesgo depende de los factores de riesgo presente, de la frecuencia de las observaciones y de la edad gestacional. La edad gestacional es súper archiper importante, ¿ok? El umbral para iniciar el tratamiento antimicrobiano disminuye con el aumento del número de factores de riesgo y los mayores grados de prematuridad. Obviamente, si tengo un recién nacido pretérmino, de bajo peso al nacer y que encima tiene coriamnionitis o fiebre o itu o tiene todos, obviamente a ojos cerrados inicia el tratamiento antibiótico, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Y lo que hemos hablado está resumido en estos cuadritos. Eso básicamente, eso más que les venga en el examen, esto es básicamente para su manejo cuando sean internos o cuando se vayan al CERU, ¿ok? Entonces aquí tenemos el primer cuadro, ¿no? La evaluación de recién nacidos asintomáticos menores de 37 semanas con factores de riesgo para sepsis. Los asintomáticos, ¿ok? Pretérminos y que tienen factores de riesgo, o sea, una sospecha de sepsis, pero es pretérmino. ¿Okay? Entonces, factores de riesgo que puede ser coriamnionitis, RPM mayor o igual a 18 horas o profilaxis antibiótica intraparto indicada. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Primero los test diagnósticos, ¿ok? Hemocultivo, hemograma, ¿no? Con el recuento diferencial de leucocitos y PCR a las 12 horas básicamente, que es lo que hacemos acá, ¿ok? No a las 6 horas, acá es a las 12 horas. Muy bien, le tomo los exámenes y le inicio los antibióticos. Ahora, ojo, acá recalcar una cosa, no van a decir, ah, ya, o sea, quiere decir que los antibióticos les voy a tomar 12 horas después. No. Previo al tratamiento antibiótico, lo único que se toma son los hemocultivos. El hemocultivo se toma y inmediatamente se inicia el tratamiento antibiótico. Hemograma y PCR sí todavía a las 12 horas, ¿ok? No vayan a pensar que todo es a las 12 horas y a partir de la hora 12:10 recién inició el antibiótico. No, no es así, ¿ok? Cuando solo el hemograma y el PCR es a las 12 horas. El hemocultivo sí es precoz. Ok, entonces posterior a la toma del hemocultivo, ok, los antibióticos. Inicio en los antibióticos. ¿Ok? Antibióticos de amplio espectro, ya hemos visto ampicilina más un aminoglicósido. Y después, si tengo un hemocultivo positivo, continúo obviamente el tratamiento antibiótico. Y otra cosa importante, cuando ustedes tengan un neonato con sepsis probable, bueno, y les viene el hemocultivo positivo y a sepsis definitiva, basta que tengan ustedes un cultivo positivo, ese bebé es candidato de una punción lumbar, porque hay un alto riesgo de que ese bebé tenga una meningitis, ¿ok? Y ya hemos visto que dependiendo del agente etiológico va a ser el tiempo de tratamiento, ¿ok? No va a ser igual uno que le voy a dar 7 días, si es un gram negativo, debe recibir 21 días, ¿no? Entonces, por ello es importante, todo neonato manejado con sepsis que tiene un hemocultivo positivo, candidato a punción lumbar, ¿ok? Para definir el tiempo de tratamiento antibiótico. Ahora, si el hemocultivo me sale negativo, ¿ok? El infante luce bien, pero los datos de laboratorio son anormales. O sea, el PCR está elevado, tengo un índice de inmaduro sobre totales más de 0,2, hay neutropenia, en fin. Continúo los antibióticos si la madre ha recibido antibióticos durante la labor de parto, porque probablemente ese sea un hemocultivo, un falso negativo, ¿sí? Pero en general, si tengo los factores de riesgo, por más que no tenga la clínica y encima me sale el laboratorio normal, sigo nomás, ¿ok? Pero sí, tengo un hemocultivo negativo, el bebé luce súper bien y encima los exámenes de laboratorio salen todos normales, con toda seguridad yo puedo interrumpir el tratamiento antibiótico. Estas son guías, ojo, estas son guías, eso no quiere decir que lo pueden hacer. Como les repito,
todo depende del médico tratante. ¿Okay? Manejar un neonato con sepsis es un arte y también tiene un poco que ver la experiencia. Si bien las guías son resultados de trabajos multicéntricos, evidencias, pero son guías también. ¿Okay? Nosotros somos los que decidimos si lo hacemos o no lo hacemos. ¿Okay? Pero entonces, si tengo eso, me dicen que con toda seguridad puedo interrumpir el tratamiento antibiótico y ya va a depender del médico tratante si lo hace o no. ¿Okay? Y obviamente de las condiciones. No sé si ustedes están en su serum, obviamente probablemente no lo pueden hacer porque no van a asegurar que ese bebé va a tener adecuadas condiciones al alta, ¿no? Bien, este es el segundo cuadrito de la evaluación de un recién nacido asintomático, pero ese ya es a término, tiene 37 semanas o más y que también tiene factores de riesgo para sepsis. El más importante, coriamnionitis, pero puede tener cualquiera de los que hemos conversado. Igual, le solicito sus exámenes a las 12 horas, hemograma y PCR, pero inmediatamente el hemocultivo, inicio el tratamiento antibiótico, igual. Si tengo un hemocultivo positivo, continúo el tratamiento antibiótico y le hago la PL para definir el tiempo de tratamiento que voy a darle. Si me sale negativo, el bebé luce bien, pero el laboratorio es anormal, continúo el antibiótico, probablemente porque la madre haya recibido antibióticos intraparto y ese hemocultivo sea un falso negativo. Pero si tengo el hemocultivo negativo, el bebé luce bien y el laboratorio es normal, puedo con seguridad discontinuar el antibiótico y el alta a las 48 horas, ¿ok? Y este es un tercer escenario, ¿no? Evaluación del recién nacido asintomático, más de 37 semanas de gestación con factores de riesgo para sepsis, pero que no es coriamnionitis. Ok, bueno, para ellos el factor de riesgo más importante es coriamnionitis y definitivamente lo es, ok. Por eso que hacen una distinción entre aquel que tiene antecedente de coriamnionitis y aquel que tiene otros factores de riesgo diferentes de la coriamnionitis. Por ejemplo, RPM más de 18 horas, ITU materna, ok, por ejemplo. Entonces, igual, ¿no? Aquí ellos no solicitan hemocultivo. Esto es una revisión del Pediatrics, o sea, lo que se hace en Estados Unidos, ¿ok? Muchas cosas hacen igual que nosotros, otras no. Le solicitan aquí el hemograma y el PCR a las 12 horas, ¿ok? No le inician antibióticos, ellos no le inician antibióticos, sino que lo observan. Y dependiendo de los resultados del laboratorio, si sale anormal, lo cultivan y le inician tratamiento antibiótico, ¿ok? Si sale negativo y el bebé luce bien, alta y se le suspende el antibiótico. Pero si el laboratorio sale normal y el bebé encima está bien, alta a las 48 horas, ¿ok? Es lo que se podría hacer aquí también, pero a veces nosotros, si está presente algún factor de riesgo, iniciamos el antibiótico, tomamos el hemocultivo, iniciamos el antibiótico y vamos viendo cómo va. ¿Ok? Entonces, conclusiones. La sepsis neonatal es una causa importante de morbilidad y mortalidad. ¿Ok? Sumamente importante. Test diagnósticos, excepto el hemocultivo y el cultivo de líquidos cefalorraquídeos, son útiles para identificar a neonatos con baja probabilidad de sepsis, pero no en la identificación de recién nacido con probable infección. Ya lo hemos hablado. 1 mililitro de sangre tomado antes de iniciar la terapia antimicrobiana es necesario para detectar adecuadamente bacteriemias si se usa un frasco de hemocultivo pediátrico. O sea, dijimos, basta un hemocultivo con 1 mililitro de sangre, punto. Los cultivos de zonas corporales superficiales, aspirados gástricos, urocultivos no tienen ningún valor en el diagnóstico de sepsis de inicio precoz, ¿ok? Los únicos exámenes que solicitamos para sepsis es hemocultivo, hemograma, PCR, no más. No hacemos urocultivo, no cultivamos secreciones, nada de eso, ¿ok? La punción lumbar debe realizarse en niños con signos de sepsis que pueden someterse en forma segura al procedimiento, o sea, que no haya contraindicaciones, ¿no? Que no sea un bebé que esté inestable hemodinámicamente, con signos de hipertensión endocraniana, en fin. También se debe realizar en aquellos que tengan un hemocultivo positivo y los probablemente bacteriémicos, ¿no? Sobre la base de los datos del laboratorio. Obviamente, si me sale un PCR súper incrementado, 60, 70, entonces, ¿no? Eso es probablemente una bacteriemia. O que aquellos que no respondan a la terapia antimicrobiana en la forma esperada. Le inicia antibiótico y a las 24 o 48 horas están peor. Esos son candidatos de PL, ¿ok?
Bueno, el tratamiento óptimo son antibióticos de amplio espectro, ampicilina y un aminoglicósido, ¿ok? Una vez que el patógeno se identifica, la terapia antimicrobiana debe reducirse, ¿ok? A menos que se requiera sinergismo, ¿no? O sea, ya va a depender del antibiograma. Y la terapia antimicrobiana se debe interrumpir a las 48 horas en situaciones clínicas en las que la probabilidad de sepsis es baja. ¿Ok? Si hay probabilidad de sepsis baja 2 días, si me salió el hemocultivo negativo, el bebé luce bien, es a término, los exámenes en laboratorio son negativos, 48 horas recibe antibiótico y lo suspendo. ¿Ok? A eso se refiere. Bien, entonces ustedes lo que deben recordar al final de esta presentación, primero, la clasificación, sepsis precoz, sepsis tardía. ¿Cuándo es el punto de corte? ¿No? 72 horas para la mayoría de bibliografías, algunas el punto de corte de 6 días, ¿ok? Pero es 72 horas lo que más se usa. Segundo que deben de recordar, los agentes etiológicos, ¿ok? Estreptococo del grupo B y E. coli a la cabeza, ¿ok? De ambos, tanto de inicio precoz, sepsis de inicio precoz como sepsis de inicio tardío. Y recordar también que la de inicio tardío tiene un papel fundamental Staphylococcus aureus y que está sobre todo asociado a aquellos neonatos con estancias hospitalarias prolongadas y con el uso de dispositivos intravasculares. ¿Ok? Tercero que deben de recordar son los factores de riesgo, ¿ok? Divídanlo en los maternos perinatales, natales y nosocomiales. Los principales de los tres son los maternos perinatales, ¿no? Coriomionitis, fiebre materna, RPM más de 18 horas, taquicardia materna, taquicardia fetal, hito en el tercer trimestre, ¿ok? Tercer trimestre. Y dentro de los natales, lo más importante, la prematuridad y el bajo peso al nacer, ¿ok? Otra cosa que deben de recordar de esta exposición es el manejo, ¿ok? El tratamiento antibiótico, que es ampicilina para cubrir listeria monocitógenes y un aminoglicósido que puede ser amicacina o gentamicina, más usamos, y lo van a ver en su internado, es gentamicina, ¿ok? Y eso es básicamente lo que deben recordar. Lo demás lo revisan con toda calma porque les va a servir para su práctica hospitalaria, ¿ok? Pero para el examen y como han visto las preguntas, eso es lo que más deben de fijar, ¿ok? Y solo para culminar esto, deben de saber que el diagnóstico y manejo de los recién nacidos con sospecha de sepsis de inicio precoz se basan en principios científicos, sí, que hemos visto, ¿ok? Pero que están modificados por el arte y la experiencia del profesional, ¿ok? Gracias por su atención, chicos. Ya saben, cualquier duda a vía medicgroupsac@gmail o a través del campus virtual. Gracias.